Hola mi amigo. Hoy quiero contarte algo muy especial que me pasó ayer. Tuve mi primera conversación fluida en español con una persona desconocida. Estoy muy emocionada porque fue increíble. Quiero compartir esta experiencia contigo porque sé que tú también estás aprendiendo español. Antes de empezar mi historia, me gustaría saber algo. Por favor, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Me encanta conocer a personas de diferentes lugares del mundo. Soy una mujer joven de Turquía. Vivo en Estambul desde que nací. Mi ciudad es muy grande y hermosa. Estambul tiene muchas mezquitas y bazares tradicionales. También tiene partes modernas con edificios altos y cafeterías elegantes. Me gusta mucho mi ciudad, pero siempre quise aprender idiomas extranjeros. Desde pequeña me fascinaban los idiomas diferentes. Mi madre siempre me decía que los idiomas abren puertas nuevas en la vida. Empecé a estudiar español hace 2 años. Al principio fue muy difícil para mí. El español tiene sonidos diferentes del turco. La pronunciación de la letra R me causaba muchos problemas. Practicaba todos los días frente al espejo. Mi familia se reía cuando me escuchaba practicar. Pero yo no me rendía porque tenía un sueño grande. Quería poder hablar con personas de países hispanohablantes sin problemas. Durante estos 2 años estudié mucho. Usaba aplicaciones en mi teléfono todos los días. Veía series en español con subtítulos en turco. Después empecé a ver series con subtítulos en español. Luego intenté ver sin subtítulos, pero era muy complicado. Escuchaba podcast en español mientras viajaba en el autobús. Leía libros sencillos para niños en español. Poco a poco mi vocabulario crecía cada día más. También tomaba clases en línea con un profesor de Colombia. Él era muy paciente conmigo. Me corregía mis errores, pero siempre con amabilidad. Me explicaba las diferencias entre el español de España y el español de América Latina. Me enseñó muchas expresiones coloquiales que no encuentras en los libros. Gracias a él aprendí a hablar de manera más natural y menos formal. Mi amigo, déjame decirte que estudiar un idioma requiere mucha disciplina. Hay días en que no tienes ganas de estudiar. Hay días en que sientes que no progresas nada. Pero es importante continuar siempre. Yo tuve muchos momentos de frustración durante mi aprendizaje. A veces quería dejar todo y abandonar el español. Pero entonces recordaba por qué empecé este camino. Siempre soñaba con viajar a países de habla hispana. Quería visitar España y caminar por las calles de Barcelona. Quería conocer México y probar la comida auténtica mexicana. Soñaba con ir a Argentina y bailar tango en Buenos Aires. Quería explorar las ruinas de Machu Picchu en Perú. Todos estos sueños me motivaban a seguir estudiando cada día. Pero había un problema grande para mí. Podía leer español bastante bien. Podía escribir mensajes en español sin muchos errores. Podía entender podcast y videos en español. Pero hablar era mi mayor desafío. Cuando intentaba hablar me ponía muy nerviosa.
Las palabras se mezclaban en mi cabeza. Olvidaba vocabulario básico que conocía perfectamente. Mi pronunciación empeoraba cuando estaba nerviosa. El problema era que no tenía oportunidades para practicar conversación. En Estambul no hay muchas personas que hablan español. Mi familia no habla español, entonces no podía practicar en casa. Mis amigos tampoco hablan español porque estudian otros idiomas. Intentaba hablar sola en español, pero no era lo mismo. Necesitaba interacciones reales con personas reales. Decidí buscar grupos de intercambio de idiomas en mi ciudad. Encontré algunos grupos en redes sociales. Estos grupos organizaban reuniones en cafeterías cada semana. Las personas se juntaban para practicar diferentes idiomas. Algunos querían practicar inglés o francés o alemán. Yo buscaba específicamente personas para practicar español. Fui a mi primera reunión hace 3 meses. Estaba muy nerviosa ese día. Me puse mi ropa favorita para sentirme más segura. Llegué al café 15 minutos antes de la hora. El café estaba en el barrio de Beyoğlu en Estambul. Era un lugar pequeño y acogedor con muchas plantas. Había libros en las estanterías y música suave sonaba de fondo. Esperé sentada en una mesa cerca de la ventana. Miraba a todas las personas que entraban al café. Me preguntaba quién sería del grupo de intercambio. Después de unos minutos llegó el organizador del evento. Era un hombre turco de unos 30 años. Él hablaba varios idiomas incluyendo español. Me saludó con mucha amabilidad y me presentó a otras personas. En esa primera reunión había aproximadamente 10 personas. La mayoría eran turcos que querían practicar idiomas extranjeros. Había también 2 extranjeros que vivían en Estambul. Uno era de Italia y el otro era de Japón. Ambos querían aprender turco y ofrecían inglés a cambio. Pero yo buscaba a alguien que hablara español. Esa primera vez no pude practicar mucho español. Solo hablé un poco con el organizador. Él me preguntó sobre mi nivel de español. Le conté que estudiaba desde hacía 2 años. Me dijo que siguiera viniendo a las reuniones. Me explicó que a veces venían personas de países hispanohablantes. Me sentí un poco decepcionada, pero no me rendí. Volví a las reuniones cada semana durante 3 meses. Cada vez conocía personas nuevas e interesantes. Practicaba mi inglés porque había muchas personas que hablaban inglés. Ayudaba a algunos extranjeros a aprender turco básico. Hacía nuevos amigos y me divertía mucho. Pero todavía no encontraba a nadie para practicar español de verdad. Mi amigo, a veces las cosas buenas llegan cuando menos las esperas. Ayer fue uno de esos días especiales. Era un sábado por la tarde. El clima estaba perfecto en Estambul. Hacía sol pero no hacía mucho calor. Había una brisa agradable que venía del mar. Decidí ir a la reunión de intercambio como siempre. Llegué al café a las 3 de la tarde. El lugar estaba más lleno que otras veces. Había muchas personas nuevas ese día.
Me senté en mi lugar habitual cerca de la ventana. Pedí un té turco porque me encanta el té. Mientras esperaba observaba a las personas que estaban allí. Entonces vi a una mujer que no conocía. Ella parecía tener unos 25 años como yo. Tenía el pelo largo y oscuro. Llevaba una chaqueta de mezclilla y unos pantalones negros. Estaba sola y miraba su teléfono. Parecía un poco perdida como si buscara algo. Me pregunté si era nueva en el grupo. El organizador llegó y empezó a presentar a las personas nuevas. La mujer que yo había visto se llamaba Carmen. Ella era de España pero vivía en Estambul desde hacía 2 meses. Trabajaba como profesora de inglés en una escuela privada. Quería practicar turco porque apenas conocía palabras básicas. Mi corazón empezó a latir muy rápido cuando escuché que era española. Después de las presentaciones las personas empezaron a formar grupos pequeños. Cada grupo practicaba un idioma diferente. Yo me acerqué a Carmen con mucho cuidado. Estaba muy nerviosa pero traté de no demostrarlo. Le dije en turco que yo estudiaba español. Sus ojos se iluminaron cuando escuchó mis palabras. Me respondió que estaba feliz de conocerme. Le pregunté si podíamos hablar en español. Ella aceptó inmediatamente con una sonrisa grande. Nos sentamos juntas en una mesa apartada. Carmen pidió un café con leche. Yo tenía mi té que ya estaba un poco frío. Nos miramos por un momento sin saber cómo empezar. Entonces ella me preguntó cómo me llamaba. Le dije mi nombre y ella repitió intentando pronunciarlo correctamente. Los nombres turcos pueden ser difíciles para los extranjeros. Pero Carmen lo pronunció bastante bien después de 2 intentos. Le pregunté de qué parte de España era. Ella me contó que era de Valencia. Me explicó que Valencia está en la costa este de España. Me dijo que es una ciudad famosa por la paella. Yo le conté que siempre quise visitar España. Le dije que me encantaban las fotos que veía de Barcelona. Carmen me explicó que Barcelona es muy diferente de Valencia. Me contó que Barcelona es más grande y más turística. Me dijo que Valencia es más tranquila pero igualmente hermosa. Me habló sobre la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Mi amigo, en ese momento me di cuenta de algo importante. Estaba entendiendo todo lo que Carmen me decía. No necesitaba pedirle que repitiera sus palabras. No necesitaba traducir en mi cabeza del español al turco. Las palabras fluían naturalmente en mi mente. Podía responderles sin pensar mucho tiempo. Era como si mi cerebro finalmente hubiera conectado todos los conocimientos. Carmen me preguntó por qué estaba aprendiendo español. Le expliqué sobre mis sueños de viajar. Le conté sobre mi amor por las culturas latinoamericanas. Le hablé sobre la música en español que me encanta. Ella escuchaba con mucha atención. Me hacía preguntas sobre la música que me gustaba. Le dije que me encantaban las canciones de Shakira y Juanes. Entonces Carmen me preguntó sobre Turquía. Quería saber cosas sobre mi país y mi cultura.
Le expliqué sobre las tradiciones turcas. Le hablé sobre la comida turca y cómo es muy variada. Le conté sobre el desayuno turco que tiene muchos platos diferentes. Le expliqué sobre el té turco y cómo lo tomamos todos los días. Carmen estaba fascinada con todo lo que le contaba. Me preguntó sobre Estambul porque ella era nueva en la ciudad. Le di recomendaciones sobre lugares para visitar. Le hablé sobre la Mezquita Azul y Santa Sofía. Le conté sobre el Palacio de Topkapi y su historia. Le recomendé visitar el Gran Bazar para comprar souvenirs. Le sugerí que probara el pescado cerca del puente de Gálata. Carmen tomaba notas en su teléfono de todo lo que le decía. Me dijo que definitivamente iba a visitar esos lugares. Me preguntó si yo podía acompañarla algún día. Le respondí que me encantaría mostrarle mi ciudad. Entonces empezamos a hablar sobre nuestros trabajos y estudios. Le conté que trabajo en una oficina de comercio exterior. Le expliqué que mi empresa hace negocios con varios países. Le dije que por eso el español es muy útil para mí. Muchas empresas latinoamericanas trabajan con nosotros. Poder hablar español me ayudaría a comunicarme mejor con los clientes. Carmen entendió por qué el español era importante para mi carrera. Ella me habló sobre su trabajo como profesora. Me contó que enseñar en Turquía era diferente de España. Los estudiantes turcos eran muy respetuosos con los profesores. Me dijo que le gustaba la cultura del respeto en Turquía. Pero a veces extrañaba su familia y sus amigos en Valencia. Le dije que entendía perfectamente porque yo también extrañaría mi hogar. Hablamos sobre nuestras familias. Le conté que vivo con mis padres todavía. En Turquía es normal vivir con los padres hasta casarse. Le expliqué que tengo un hermano menor que estudia ingeniería. Carmen me habló sobre sus padres que tienen un restaurante en Valencia. Me contó que su hermana estudia medicina en Madrid. Me dijo que extraña mucho a su familia pero habla con ellos por videollamada. El tiempo pasaba muy rápido mientras conversábamos. No me daba cuenta de cuánto tiempo había pasado. Estábamos tan absortas en nuestra conversación. Hablábamos sobre tantos temas diferentes. La conversación fluía de manera tan natural. No había silencios incómodos entre nosotras. Cada tema llevaba naturalmente al siguiente tema. Carmen me preguntó sobre mis series favoritas en español. Le dije que me encantaba La Casa de Papel. También me gustaba mucho Elite. Le conté que gracias a estas series mejoré mi español. Carmen se rió y me dijo que esas series eran muy populares. Me recomendó otras series españolas que debía ver. Me habló sobre Vis a Vis y El Ministerio del Tiempo. Yo le pregunté sobre comida española. Quería saber qué platos debía probar cuando visitara España. Carmen me habló con mucho entusiasmo sobre la comida de su país. Me explicó que la paella era el plato más famoso de Valencia. Me describió cómo se prepara con arroz y azafrán. Me contó sobre el gazpacho, que es una sopa fría de tomate. Me habló sobre las tapas y la costumbre de ir de tapas. Le pregunté qué era exactamente ir de tapas.
Carmen me explicó qué es ir de bar en bar. En cada bar pides una bebida y una tapa. Una tapa es una porción pequeña de comida. Puede ser jamón serrano o queso o patatas bravas. Es una manera social de comer y beber con amigos. Me encantó esta idea y le dije que sonaba muy divertido. Entonces hablamos sobre las diferencias entre Turquía y España. Encontramos que nuestros países tienen muchas similitudes. Ambos países tienen una historia muy rica y antigua. Ambos tienen influencias de diferentes culturas. La comida es muy importante en ambas culturas. Las familias son muy unidas en ambos países. Nos reímos de estas coincidencias. Carmen me preguntó sobre mis expresiones favoritas en español. Le dije que me encantaba decir que guay. También me gustaba mucho decir que chulo. Carmen se rió mucho con mi pronunciación. Me dijo que sonaba muy española cuando usaba esas expresiones. Me enseñó otras expresiones que se usan en Valencia específicamente. Me enseñó a decir como mola, que significa que algo es genial. Le conté sobre las dificultades que tuve aprendiendo español. Le hablé sobre mis problemas con la letra R. Le expliqué que los verbos irregulares eran muy confusos. Le dije que el subjuntivo era mi peor enemigo. Carmen me dijo que entendía perfectamente. Me explicó que el subjuntivo es difícil incluso para los españoles. Me dio algunos consejos para practicar el subjuntivo. Mi amigo, en ese momento me di cuenta de algo maravilloso. Llevábamos hablando en español durante más de una hora. No había cambiado al turco ni una sola vez. No había necesitado buscar palabras en mi teléfono. No había tenido que pedir que hablara más despacio. Esta era mi primera conversación larga en español. Y lo más increíble era que me sentía completamente cómoda. Carmen también notó lo mismo que yo. Me felicitó por mi nivel de español. Me dijo que hablaba muy bien para ser autodidacta. Me explicó que mi pronunciación era bastante buena. Solo tenía que trabajar un poco en algunos sonidos. Me dijo que mi vocabulario era muy amplio. Quedó impresionada de que conocía tantas palabras. Sus palabras me hicieron sentir muy orgullosa de mí misma. Le pregunté si notaba errores en mi español. Quería que fuera honesta conmigo. Carmen me dijo que cometía algunos errores pequeños. A veces confundía el género de las palabras. A veces usaba mal algunas preposiciones. Pero me aseguró que estos errores eran normales. Todos los estudiantes de idiomas cometen estos errores. Lo importante era que me comunicaba efectivamente. Hablamos sobre nuestros planes futuros. Carmen quería quedarse en Estambul durante un año. Después planeaba regresar a España. Quería abrir su propia escuela de idiomas en Valencia. Le dije que sonaba como un plan excelente. Le pregunté si le gustaba vivir en Turquía hasta ahora. Me dijo que sí, pero que la ciudad era muy grande. A veces se sentía un poco perdida y sola. Le sugerí que podíamos ser amigas.
Le dije que yo podía ayudarla a conocer la ciudad mejor. Ella podía ayudarme a mejorar mi español. Carmen aceptó mi propuesta con mucho entusiasmo. Intercambiamos nuestros números de teléfono. Decidimos encontrarnos la próxima semana para tomar café juntas. También decidimos que hablaríamos solo en español cuando estuviéramos juntas. Miramos el reloj y nos sorprendimos. Habían pasado casi 2 horas desde que empezamos a hablar. La reunión de intercambio ya había terminado. Las otras personas ya se habían ido del café. Solo quedábamos nosotras dos y algunas personas que no eran del grupo. El camarero del café nos miraba esperando que pidiéramos algo más. Carmen pidió otro café y yo pedí otro té. Continuamos hablando durante 30 minutos más. Carmen me contó historias divertidas sobre sus estudiantes. Me habló sobre las diferencias culturales que notaba en clase. Me explicó que los estudiantes turcos eran muy tímidos al principio. Pero una vez que ganaban confianza eran muy participativos. Le conté historias sobre mi trabajo también. Finalmente decidimos que era hora de irnos. Pagamos nuestras bebidas y salimos del café juntas. Afuera el sol estaba empezando a ponerse. El cielo estaba naranja y rosado. Caminamos juntas hasta la estación de metro más cercana. Seguíamos hablando en español durante todo el camino. Nos despedimos con un abrazo antes de separarnos. En el metro de regreso a casa no podía dejar de sonreír. Estaba tan feliz y emocionada por lo que acababa de pasar. Había tenido mi primera conversación fluida en español. Había hablado con una persona nativa durante horas. No había sido difícil ni estresante. Al contrario, había sido natural y divertido. Me sentía como si hubiera logrado algo importante. Llamé a mi madre desde el metro. Le conté sobre mi conversación con Carmen. Mi madre se puso muy contenta por mí. Me dijo que estaba orgullosa de mi progreso. Me recordó que siempre me decía que los idiomas abren puertas. Me felicitó por no haberme rendido cuando era difícil. Su apoyo me hizo sentir aún más feliz. Cuando llegué a casa escribí en mi diario. Siempre escribo en mi diario sobre momentos importantes. Describí toda la conversación con Carmen. Escribí sobre cómo me sentía durante la conversación. Anoté las nuevas palabras y expresiones que aprendí. También escribí sobre mi nueva amistad con Carmen. Terminé la entrada del diario con una nota sobre mis sentimientos. Me sentía orgullosa, feliz y motivada para seguir aprendiendo. Esa noche no podía dormir de la emoción. Pensaba en todas las cosas de las que hablamos. Pensaba en cómo Carmen me felicitó por mi español. Recordaba su sonrisa cuando yo usaba expresiones españolas. Me sentía increíble porque finalmente había superado mi miedo. El miedo de hablar en español había desaparecido completamente. Mi amigo, quiero que entiendas algo importante. Este logro no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de 2 años de trabajo duro. Fue el resultado de estudiar todos los días.
Fue el resultado de no rendirme cuando era difícil. Cada hora que pasé estudiando valió la pena. Cada video que vi en español contribuyó a mi progreso. Cada podcast que escuché mejoró mi comprensión. Hoy es domingo y ya extraño hablar con Carmen. Le envié un mensaje por la mañana. Le pregunté cómo estaba y qué estaba haciendo. Ella me respondió que estaba preparando sus clases para la semana. Me envió una foto de su desayuno español. Me preguntó qué estaba comiendo yo. Le envié una foto de mi desayuno turco tradicional. Hicimos planes para encontrarnos el martes por la tarde. Vamos a visitar el Palacio de Topkapi juntas. Yo voy a hacer de guía turística para ella. Vamos a hablar solo en español durante toda la visita. Estoy muy emocionada por pasar más tiempo con ella. Cada conversación será una oportunidad para mejorar mi español. Esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes. La primera lección es que nunca debes rendirte. Hubo muchas veces que quise dejar de estudiar español. Hubo momentos en que sentía que nunca iba a mejorar. Pero seguí adelante y finalmente llegué a mi meta. La perseverancia es la clave del éxito en cualquier cosa. La segunda lección es que hablar es la mejor manera de aprender. Puedes estudiar gramática durante años. Puedes memorizar miles de palabras. Pero nada se compara con una conversación real. Cuando hablas con alguien usas el idioma de verdad. Cometes errores pero aprendes de ellos inmediatamente. Tu cerebro se acostumbra a pensar en el idioma nuevo. La tercera lección es sobre la importancia de la confianza. Durante mucho tiempo no confiaba en mi español. Pensaba que no era lo suficientemente bueno para hablar. Pero cuando finalmente intenté me di cuenta de algo. Mi español era mejor de lo que pensaba. Solo necesitaba creer en mí misma. La confianza es tan importante como el conocimiento del idioma. La cuarta lección es buscar oportunidades para practicar. No esperes que las oportunidades lleguen solas. Tienes que salir y buscarlas activamente. Únete a grupos de intercambio de idiomas. Habla con extranjeros cuando los encuentres. Yo hace aplicaciones para encontrar compañeros de idioma. Las oportunidades existen pero tienes que buscarlas. La quinta lección es sobre hacer amigos. Aprender un idioma no es solo memorizar reglas. También es conectar con personas de otras culturas. Carmen se convirtió en mi amiga gracias al español. Ahora tengo una amiga de España que me puede enseñar sobre su cultura. Y yo puedo enseñarle sobre la mía. Esta es la verdadera magia de los idiomas. Ahora tengo un nuevo objetivo para mi español. Quiero alcanzar el nivel avanzado antes de viajar a España. Quiero poder hablar sobre temas complejos. Quiero entender todos los acentos del español. Quiero leer libros en español sin diccionario. Quiero ver películas en español sin subtítulos. Estos son mis nuevos objetivos. Ya empecé a trabajar en mi nuevo plan de estudio. Voy a leer más libros en español.
Voy a escuchar más podcasts sobre temas variados. Voy a ver documentales en español. Voy a escribir más en mi diario pero en español. Y lo más importante, voy a hablar con Carmen regularmente. Ella aceptó ayudarme a mejorar mi español. También decidí empezar a aprender sobre las diferencias regionales del español. El español de España es diferente del español de México. El español de Argentina es diferente del español de Colombia. Cada país tiene su propio vocabulario y expresiones. Cada región tiene su propio acento. Quiero aprender sobre todas estas variaciones. Carmen me explicó que el español de Valencia tiene algunas particularidades. Me dijo que en Valencia también se habla valenciano. El valenciano es una lengua diferente pero similar al catalán. Muchas personas en Valencia son bilingües. Hablan tanto español como valenciano. Me pareció fascinante esta información. Le pregunté si podía enseñarme algunas palabras en valenciano. Carmen me enseñó a decir buenos días en valenciano. También me enseñó otras expresiones básicas. Me explicó que Valencia tiene una cultura muy rica. Me habló sobre las fallas, que es una fiesta tradicional. Me mostró fotos de las fallas en su teléfono. Las esculturas gigantes que se queman son impresionantes. Mi amigo, quiero darte algunos consejos basados en mi experiencia. Si estás aprendiendo español o cualquier otro idioma, necesitas ser paciente. El progreso no siempre es visible inmediatamente. A veces sientes que no estás mejorando. Pero tu cerebro está trabajando aunque no lo notes. Un día todo simplemente hace clic y entiendes mejor. No tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte natural del aprendizaje. Todos los estudiantes de idiomas cometen errores. Incluso los hablantes nativos cometen errores a veces. Lo importante es aprender de tus errores. Cada error es una oportunidad para mejorar. Carmen me dijo que mis errores eran normales y esperados. Busca contenido que realmente te interese. Si te gusta la música, escucha canciones en español. Si te gustan los deportes, mira partidos con comentarios en español. Si te gusta cocinar, busca recetas en español. Cuando el contenido te interese, el aprendizaje es más fácil. Yo aprendí mucho vocabulario de las series que me gustaban. Establece metas pequeñas y alcanzables. No digas que vas a ser fluido en 6 meses. Mejor di que vas a aprender 50 palabras nuevas este mes. O di que vas a ver 3 episodios en español esta semana. Las metas pequeñas son más fáciles de lograr. Cada meta pequeña te acerca a tu meta grande. Celebra tus logros sin importar qué tan pequeños sean. Cuando aprendes una palabra nueva, celébralo. Cuando entiendes una canción completa, celébralo. Cuando tienes una conversación corta, celébralo. Estos pequeños momentos son importantes. Yo celebré cuando tuve mi primera conversación fluida con Carmen. Encuentra un método de estudio que funcione para ti. Algunas personas aprenden mejor leyendo. Otras personas aprenden mejor escuchando.
Algunas personas necesitan escribir las cosas. Otras personas aprenden haciendo ejercicios. Prueba diferentes métodos y encuentra el tuyo. Yo descubrí que aprendo mejor escuchando y hablando. Use la tecnología a tu favor. Hay muchas aplicaciones excelentes para aprender idiomas. Hay podcasts gratuitos en todos los niveles. Hay canales de YouTube con lecciones de español. Hay sitios web con ejercicios de gramática. Aprovecha todos estos recursos. La mayoría son gratis o muy baratos. Sé consistente con tu estudio. Es mejor estudiar 30 minutos todos los días que 3 horas una vez a la semana. La consistencia es más importante que la cantidad. Tu cerebro necesita exposición regular al idioma. Yo intentaba estudiar español todos los días sin excepción. Algunos días solo estudiaba 15 minutos, pero siempre estudiaba algo. No te compares con otras personas. Cada persona aprende a su propio ritmo. Algunas personas aprenden idiomas más rápido que otras. Esto no significa que tú seas menos inteligente. Solo significa que cada cerebro es diferente. Concéntrate en tu propio progreso. Compárate con tu versión de ayer, no con otras personas. Busca maneras de hacer el aprendizaje divertido. Si el estudio es aburrido, vas a perder la motivación. Encuentra actividades que disfrutes en español. Juega videojuegos en español. Lee cómics en español. Cocina recetas en español. Cualquier cosa que te guste, hazla en español. Así el aprendizaje no se siente como trabajo. Rodéate del idioma tanto como sea posible. Cambia el idioma de tu teléfono a español. Cambia el idioma de tus redes sociales a español. Escucha música en español todo el día. Pon notas adhesivas con palabras en español en tu casa. Cuanto más exposición tengas, más rápido aprenderás. No te frustres si no entiendes todo. Es normal no entender el 100%. Incluso después de 2 años yo no entiendo absolutamente todo. A veces escucho palabras que no conozco. A veces las personas hablan demasiado rápido. Pero cada vez entiendo más que antes. El progreso es gradual. Aprende frases completas, no solo palabras individuales. Las frases te dan contexto. Te ayudan a entender cómo se usan las palabras. Te permiten comunicarte más efectivamente. Yo memorizaba frases útiles de las series que veía. Luego las usaba en mis conversaciones. Practica todos los días, incluso cuando no tengas ganas. La disciplina es más importante que la motivación. La motivación viene y va. Pero la disciplina te mantiene avanzando. Habrá días en que no quieras estudiar. Estúdialo de todos modos, aunque sean solo 10 minutos. Encuentra un compañero de estudio si es posible. Estudiar con alguien más es más motivador. Pueden ayudarse mutuamente. Pueden practicar conversaciones juntos. Pueden compartir recursos y consejos. Yo desearía haber encontrado un compañero de estudio antes.
No tengas vergüenza de tu acento. Todos los estudiantes de idiomas tienen acento. Tu acento muestra de dónde vienes. Es parte de tu identidad. Carmen me dijo que mi acento turco era bonito. Me explicó que no necesitaba sonar exactamente como una española. Lo importante era ser entendible. Aprende sobre la cultura también. Un idioma es más que gramática y vocabulario. También es cultura y tradiciones. Lee sobre los países hispanohablantes. Aprende sobre su historia y costumbres. Prueba su comida. Escucha su música. Esto hará tu aprendizaje más rico y completo. Sé amable contigo mismo. Aprender un idioma es difícil. Vas a tener días malos. Vas a sentirte frustrado a veces. Esto es completamente normal. No seas duro contigo mismo. Recuerda que estás haciendo algo increíble. Estás aprendiendo un idioma nuevo. Eso requiere valor y dedicación. Recuerda siempre por qué empezaste. En los momentos difíciles piensa en tus razones. Piensa en tus sueños y objetivos. Esto te dará la fuerza para continuar. Yo siempre pensaba en mi sueño de viajar. Este sueño me motivaba cuando quería rendirme. Mi amigo, mi historia no termina aquí. En realidad acaba de empezar. Ayer tuve mi primera conversación fluida. Pero quiero tener muchas más conversaciones. Quiero mejorar cada día más. Quiero eventualmente viajar a España y a América Latina. Quiero usar mi español en mi trabajo. Quiero ayudar a otras personas a aprender idiomas. Estoy pensando en empezar un blog sobre mi experiencia. Quiero compartir mi viaje de aprendizaje con otras personas. Quiero dar consejos a otros estudiantes de español. Quiero motivar a las personas a no rendirse. Si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. No importa de dónde vengas o cuántos años tengas. Carmen me dijo que podría practicar enseñando español a niños turcos. Me sugirió que podría dar clases particulares en el futuro. Me explicó que enseñar a otros es una excelente manera de aprender. Cuando explicas algo a alguien más lo entiendes mejor tú mismo. Estoy considerando esta idea seriamente. También estoy pensando en tomar el examen DELE. Es un examen oficial de español como lengua extranjera. Si paso el examen tendré un certificado oficial. Este certificado puede ayudarme en mi carrera profesional. Carmen me está ayudando a prepararme para el examen. Ella tiene experiencia preparando estudiantes para el DELE. Mi siguiente meta es leer un libro completo en español. Ya leo artículos y cuentos cortos en español. Pero nunca he leído una novela completa. Carmen me recomendó algunos libros apropiados para mi nivel. Me sugirió empezar con libros para jóvenes adultos. Me dijo que estos libros son más fáciles pero igualmente interesantes. También quiero empezar a escribir más en español. Voy a empezar a escribir mi diario en español.
Voy a escribir comentarios en español en las redes sociales. Voy a participar en foros en español. La escritura es importante para mejorar el idioma. Te ayuda a organizar tus pensamientos en el idioma nuevo. Estoy muy agradecida por esta experiencia. Agradezco a Carmen por su paciencia y amabilidad. Agradezco a mi profesor colombiano por sus enseñanzas. Agradezco a mi familia por su apoyo constante. Y me agradezco a mí misma por no rendirme. Este logro es el resultado del esfuerzo de mucha gente. Mi amigo, quiero terminar esta historia con un mensaje para ti. Si estás aprendiendo español, sigue adelante. No importa qué tan difícil sea. No importa cuánto tiempo tome. Eventualmente tendrás tu propia primera conversación fluida. Ese momento mágico llegará para ti también. Solo necesitas seguir intentando y no rendirte nunca. Tu primera conversación fluida puede ser mañana. Puede ser la próxima semana. Puede ser en unos meses. No sabemos cuándo exactamente. Pero llegará si continúas trabajando. Y cuando llegue te sentirás increíble. Te sentirás orgulloso de ti mismo. Valdrá la pena todo el esfuerzo que pusiste. Cada palabra que aprendes te acerca a ese momento. Cada video que ves contribuye a tu progreso. Cada canción que escuchas mejora tu comprensión. Cada error que cometes te enseña algo nuevo. Todo cuenta. Nada de lo que haces es en vano. Cada pequeño paso es importante. Yo era una chica turca que no sabía nada de español. Ahora puedo tener conversaciones de 2 horas. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. No hay nada especial en mí. Solo tuve determinación y disciplina. Tú también tienes estas cualidades. Solo necesitas usarlas. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que la vergüenza te paralice. Todos los estudiantes de idiomas tienen miedo al principio. Todos se sienten tímidos cuando hablan. Es completamente normal. Pero tienes que superar ese miedo. La única manera de superarlo es enfrentándolo. Habla aunque tengas miedo. Habla aunque cometas errores. Recuerda que las personas generalmente son amables. La mayoría de las personas aprecian cuando intentas hablar su idioma. No se burlan de tus errores. Al contrario, te ayudan y te animan. Carmen fue increíblemente amable conmigo. Me corrigió con gentileza. Me animó constantemente. Esto hizo que la conversación fuera maravillosa. También quiero que sepas algo importante. El español es un idioma hermoso. Tiene sonidos melodiosos y ritmo agradable. Es hablado por millones de personas en todo el mundo. Abre puertas a muchos países y culturas. Aprender español es una de las mejores decisiones que tomé. Estoy segura de que tú piensas lo mismo. Cada país hispanohablante tiene algo especial que ofrecer. España tiene su historia y arquitectura impresionante.
México tiene su comida deliciosa y cultura vibrante. Argentina tiene su tango y carne asada famosa. Colombia tiene su café y paisajes hermosos. Chile tiene sus vinos y naturaleza impresionante. Perú tiene Machu Picchu y comida increíble. El español te conecta con más de 20 países. Te conecta con cientos de millones de personas. Te da acceso a literatura increíble. Puedes leer a García Márquez en su idioma original. Puedes entender las canciones de Shakira sin traducción. Puedes ver películas de Almodóvar sin subtítulos. El mundo se hace más grande cuando aprendes español. Mi amigo, antes de terminar quiero preguntarte algo. Cuéntame en los comentarios sobre tu experiencia aprendiendo español. ¿Has tenido ya tu primera conversación fluida? Si no, ¿cuándo esperas tenerla? ¿Qué te motiva a aprender español? ¿Cuáles son tus metas con el idioma? Me encantaría leer tus historias. También recuerda decirme de qué país estás viendo esto. Es algo que te pedí al principio. Me fascina saber de dónde son las personas que aprenden español. El español realmente conecta al mundo entero. Es hermoso que personas de Turquía como yo estén aprendiendo español. Y que personas de tu país también lo estén aprendiendo. Espero que mi historia te haya inspirado. Espero que te haya motivado a seguir adelante. Espero que entiendas que tú también puedes lograrlo. No hay nada imposible si tienes determinación. El camino puede ser largo, pero la recompensa es increíble. Esa sensación de tener tu primera conversación fluida no tiene precio. Voy a seguir compartiendo mi viaje de aprendizaje. Voy a contarte sobre mis conversaciones con Carmen. Voy a hablarte sobre mi progreso continuo. Voy a compartir los desafíos que enfrento. Y voy a compartir los éxitos que logre. Estamos en este viaje juntos, mi amigo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por leer hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad de estudiantes. Juntos podemos aprender y crecer. Juntos podemos alcanzar nuestras metas. Juntos podemos hacer nuestros sueños realidad. Nos vemos pronto, mi amigo. Sigue estudiando y practicando. No te rindas nunca. Tu primera conversación fluida está esperándote. Y cuando la tengas quiero que me cuentes sobre ella. Quiero celebrar contigo ese momento especial. Hasta la próxima. Adiós y mucha suerte con tu español.